Dice, en griego literalmente dice, bueno, vamos a ponerlo así como estaba para que todos lo pueden ver. Dice, a ver, voy a poner mi lápiz. Empieza, siempre en griego empieza diferente que en español, regularmente en griego las preposiciones y las conjunciones no son la primera palabra de la oración, por eso aquí dice hutus garegapesen, que significa porque, de tal manera amó, así se traduce en español, pero en griego la sintaxis normalmente se invierte. Dice de tal manera o así, porque amó Joteos, Dios, al mundo, de modo que al Hijo unigénito dio, para que todo el que cree, que es esta palabra, pisteuon, en él no, a ver, vamos a ver qué sigue. Lo voy a reducir para que quepa todo en la misma pantalla. Ahí está. Dice, no perezca. Ok, aquí está la palabra de la que estamos hablando. El verbo que les mencioné hace rato, apolumi, que aquí está en tercera persona el singular en tiempo presente, modo indicativo, y es un verbo de ponente, o sea que usa la voz medio pasiva para comunicar voz activa. Esa es una irregularidad en el texto griego. Y quizás algunos de ustedes no entendieron nada de lo que dije. Lo comprendo, pero el día que se actualicen ya van a entender. Ok. Esta palabra es el verbo apolumi. Te voy a enseñar, Gustavo. Ok. Este verbo es el verbo apolumi y dice apolumi y aquí dice apoletai porque es un verbo y luego dice aquí esto va a ser, dice auristo, verbo auristo que comunica una idea completa y luego dice M de medio, si no me equivoco, ahí está, medio, subjuntivo, tercera persona del singular. Entonces, en palabras sencillas, perezca y se pierda son sinónimos. ¿Ok? Es que el verbo da para las dos cosas. Es por el verbo que se usa, Gustavo. El verbo apolumi, fíjate. Vamos a analizar este verbo en los diferentes léxicos. Lo pregunto porque el traducir perezca no le daría argumentos al aniquilacionista. Y exactamente a eso iba. Gracias por mencionarlo. Observa mismo aquí Vine. Vine lo dice. Aquí estoy, fíjense, este léxico que tengo a la vista es el diccionario expositivo de Vine, ¿ok? W.E. Vine, ok, el clásico, el Vine, dice, apolumi es una forma intensificada de olumi, que significa destruir totalmente. En la voz media, perecer, que es el caso aquí. Este verbo aquí está en voz media, ¿ok? Perecer. Por eso dice que no perezca la cueva Ceballos en su interlineal. Dice, la idea que comunica no es la extinción, sino la ruina, no del ser, sino del bienestar. Claro, o sea, ahí está la respuesta a la inquietud, ¿entiendes? Al menos según Vine. Esto queda claro basado en el uso que le da, por ejemplo, de la rotura de los cueros de vino. Dice que los odres se rompen, los odres se perderán. Entonces ahí se usa el verbo perdición. Dice, esta es la forma en que lo justifica Vine. Y creo que tiene razón. Mira, los odres se perderán y el verbo que se usa es apoluntai, que es la forma infinitiva del mismo verbo. Este está en un infinitivo. Dice, se perderán. Es el verbo apolumi, 622, ¿ves? Lo mismo que vimos acá. 622 apolumi. Entonces, ¿qué está diciendo Vine? Vine está diciendo, los odres se perderán, no significa que los odres fueron destruidos y quemados, consumidos, aniquilados, extinguidos. Que los odres dejaron de servir, están en una ruina total. Por eso, no siempre se refiere a la destrucción como
dejar de existir algo, sino a su ruina, a su fracaso en su propósito, su función. Pero Vine es solo uno. Veamos qué dicen otros. Yo tengo unos cuantos. Vamos a ver qué dicen otros. Por ejemplo, aquí tenemos a Swanson, entre los que yo tengo. Él dice que el verbo apolumi se puede traducir como destruir en el sentido de arruinar, causar la destrucción, no conseguir, como en Mateo 10:42. Dice que no se perderá su recompensa. No se refiere a que perderán la recompensa, sino a que no la conseguirán. Así que esta es una segunda acepción del verbo apolumai. Apolumai. Luego, perder lo que uno posee, como el hijo, como la que dice, o qué mujer se tiene 10 monedas de plata, pierde una moneda, obviamente la moneda no dejó de existir, ¿verdad? Desconocer la ubicación. Luego más abajo dice, perecer, ya perezco de hambre, ¿se acuerdan el hijo pródigo? ¿Cuántos de los trabajadores de mi país yo perezco de hambre? Desaparecer, perderse, es un verbo con varias acepciones. Swanson, ¿qué otros podemos ver? Tenemos aquí a Tuggy. Tuggy dice lo mismo, perder, destruir, matar, sacrificar, sucumbir, perecer, irse, desvanecerse, y tiene el trasfondo de la Septuaginta en hebreo, traducida al griego, te habla de todo eso. Más acá lo va a traer con detalle. En estos versículos se debe traducir como destruir o matar. En estos versículos como sucumbir, perecer, desaparecer, morir, desvanecerse. Y en estos versículos como ser perdido. Este es Tuggy, otro gran erudito. Este es el léxico de la New American Standard Bible. Este es Strong en inglés. Este es Swanson en inglés, el mismo que ya vimos. Este es, creo que es Moulton y Milligan. Déjenme ver. Moulton y Milligan, sí, dos eruditos también. O sea, ¿qué estoy diciéndoles aquí? Strong no es el único. Strong no es el único. Porque muchas veces decimos, ¿quién dice el léxico de Strong? Está bien. Pero hay otros grandes eruditos reconocidos en el historial evangélico de gran calibre. Yo cuando quiero hacer un estudio más seguro, pues reviso mis 10. Y si casi todos están de acuerdo, yo no soy nadie comparado con esa gente, hermanos. Pero si yo me baso en Strong y no sé la diferencia entre los usos y los significados, son dos cosas diferentes, hago un merequetengue de todo y quiero impresionar a la gente que sé griego, pero lo único que estoy haciendo es exhibiendo tal vez un poco de falta de pericia. Hay un libro muy bueno que se llama Falacias exegéticas de D.A. Carson, donde habla cómo a veces las personas usan mal el texto griego para justificar sus ideas, pero no se debe usar así. Volviendo al punto, se puede traducir que no perezca, pero no creo que está Juan, el evangelista, pensando en la extinción. Tengo otra pregunta, aprovechando que ya tenías los versículos ahí. Siempre ha sido para mí muy importante que Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree. No dice, como la mayoría, muchísimos cristianos lo dicen, disque de memoria, diciendo, para que todo aquel que en él crea, sino dice, para que todo aquel que en él cree. Quiero saber si realmente está en presente, lo cual significa que cree y sigue creyendo, o sea, es salvo. No es alguien que crea y de repente deja de creer, etcétera, ¿no? O sea, sino que de tal manera amó Dios el mundo para que todo aquel que en él cree no perezca, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, para mí es importante saber si es correcto decir cree, como se tradujo en la Reina Valera 60. Ajá. ¿Y me lo puedes mostrar? Sí, es esa palabra que acabo de señalar, es esta, miren. En griego es hopisteuon. Les voy a explicar qué son esas palabras. Se llaman participios en griego. Estas palabras, aquí lo debe de decir, mira. Aquí dice verbo, participio, activo, presente. Vamos a ver cómo dice aquí. Verbo, abajo. Verbo, presente, activo, participio,
singular nominativo masculino. Ok, explico. Los participios griegos son una forma que el verbo toma que tiene la doble peculiaridad. Es lo que llamamos en español verbos no finitos, verbos finitos. Es decir, en español usamos infinitivos, gerundios y participios. Los infinitivos son los verbos cuando terminan en ar, er, ir. Caminar, correr, dormir. Los gerundios son los verbos cuando terminan en ando, endo. Caminando, corriendo, jugando. Y los participios son los verbos que terminan en ado, ido, si son regulares. Caminado, corrido. Entonces, caminar, infinitivo. Caminando, gerundio. Caminado, participio. Hay participios regulares y participios irregulares. No digo morir, infinitivo. Muriendo, gerundio. Morido está mal, decimos muerto, porque ese es un participio irregular. Terminan en to, so, cho, los irregulares, y en ado, ido, los regulares. Pero estas tres formas que tienen los verbos son formas versátiles porque son como comodines. Sirven funcionan a veces como verbo y a veces funcionan como otra cosa. Si yo digo, por ejemplo, quiero comer, allí yo construí una perífrasis verbal, es decir, una construcción de dos verbos para crear un verbo que no existe. Quiero es el verbo querer en primera persona del singular, el tiempo presente, modo indicativo, voz activa. Quiero, yo quiero. Comer es un infinitivo, es impersonal. Pero al juntar quiero con comer, digo quiero comer, estoy creando una especie de acción que no existe un verbo que significa quiero comer, sino que tengo que usar dos para crear esta acción que no existe en español. A eso se le llama perífrasis verbal. Entonces, en este caso, comer funciona como verbo. Es un complemento del verbo querer y hace equipo con él y entonces forman un verbo, una perífrasis verbal. Aquí el infinitivo funciona como verbo. Pero si yo digo el comer carne, el comer tanta azúcar o el comer carne me da gota. Ok, como antepuse el artículo el ante comer, aquí el comer es el sujeto y el verbo es enferma. El comer carne me enferma. Aquí el comer funciona como sustantivo y por definición los sustantivos no son verbos, son sustantivos. Así que, nomás estoy dando ejemplos, voy a ir al grano ahora. Los infinitivos pueden funcionar como verbos, pero también pueden funcionar como sustantivos. Los gerundios pueden funcionar como verbos, pero también pueden funcionar como adverbios. Y los participios pueden funcionar como verbos, pero también pueden funcionar como adjetivos. Volviendo a decir lo mismo. Infinitivo, sustantivo a veces, gerundio, adverbio a veces, participio, adjetivo a veces. Entonces, en griego, los participios hacen eso. Los participios griegos no son exactamente lo mismo que los participios en español. En el idioma griego, el participio es una forma del verbo. En griego solo existen participios e infinitivos, no hay gerundios. Así que los participios en griego, cuando se traducen al español, tú tienes como traductor que decidir si se traduce como verbo, si está funcionando como un verbo, o si está funcionando como otra cosa, ya sea como un adjetivo o como un gerundio. Hola. Sí. Aquí llegó mi chula, mi esposa. Es que compartimos la oficina, nunca les he enseñado, ¿verdad? Pero miren, aquí está nuestra oficina. Tenemos una mesa donde los dos trabajamos. Ok, entonces, lo que estoy diciendo entonces es que cuando encuentras un participio en griego, como es el caso de pisteuon, el traductor tiene que decidir cómo lo va a traducir. Si lo traduce como verbo, aquí, por ejemplo, Reina Valera y las versiones lo traducen como verbo. El que cree. O sea, creer es verbo y se traduce
El que cree, ahí es un verbo. En español, el análisis gramatical del verbo, el que cree o el que crea, por ejemplo, el que crea, para todo aquel que crea, crea es el verbo creer en tercera persona del singular en modo subjuntivo. Por eso es crea. ¿Me entiendes? Y el que cree es tercera persona singular del modo indicativo. Entonces los traductores tienen que ver, como no hay una correspondencia exacta entre griego y español en estas palabras, deciden cómo traducirlo. Pero si lo traducen como adjetivo, entonces el creyente. ¿Me entiendes? El creyente. Creyente es adjetivo, cree o crea es verbo. Y aquí va a ser el juicio del traductor. Pero lo que sí queda claro es que, vuelvo a compartir la pantalla, tiene artículo. O sea, ho pisteuon. Además, hay dos tipos de participios en griego. Hay participios presentes y participios aoristos. Este es un participio presente. ¿Cómo lo sabes? Porque termina en omega nun. Y esa es la terminación de los participios presentes de primera de singular en caso nominativo. No, pues no está muy claro. Ok, ¿qué significa eso? Eso significa que los participios presentes hablan de acciones durativas. En cambio, los participios aoristos hablan de acciones únicas. Una acción completa. Aquí no se usa la acción completa. Aquí está diciendo lo que tú dices. El que cree y sigue creyendo. El creyente. Esto es lo que llamamos a veces en griego un participio ingresivo. Es decir, describe la acción de empezar a creer, pero seguir creyendo a lo largo del tiempo. No es un creer temporal. Yo digo que creo ahora, ya soy perdonado y todo, ya después puedo dejar de creer y ya. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo los que creen y creen. Creen para seguir creyendo. Esos son los que gozan de esta garantía. Esa es una idea contenida en el formato gramatical de la palabra. Yo no sé si te dejé peor o te dejé aclarado, pero bueno, ya saben que soy bien rollero y luego me preguntan, pues así explico yo. Pero también, pues... No, estuvo perfecto para mí. Reafirmaste lo que creía, pero ya he explicado por qué. Ahora, si yo estoy equivocado, miren, ¿qué hago yo cuando tengo estas ideas? Yo hago un análisis del texto y luego veo cómo lo traducen las diferentes versiones, ¿me entienden? Y así, bueno, vamos a ver. Digo, yo hice mi traducción, pero ¿cómo traducen los otros? Entonces yo, por ejemplo, me voy al pasaje en cuestión. Vamos a ver. Juan 3:16. Y luego, 16, no 17. Y luego veo cómo fue traducido en las diferentes versiones que tengo yo a la mano. Para lo cual, pues, me voy, por ejemplo, aquí. Reina Valera 60. Traduce el que cree. Este está tercera persona singular, modo indicativo. ¿Ok? Biblia textual. Todo aquel que cree lo mismo. La English Standard Version. Whoever believes, tercera persona en el singular. También en modo indicativo de voz activa. Lo mismo la King James, believed, aunque está en inglés antiguo, arcaico. El que crea, nueva traducción viviente, ellos tradujeron en tercera persona singular del modo subjuntivo, mientras que Reina Valera y la Biblia textual en modo indicativo. Nueva versión internacional, el que cree, modo indicativo. Reina Valera actualizada, el que cree, lo mismo. Nueva Biblia de las Américas, el que cree, igual. Reina Valera, esta es la misma. Estas son algunas de las que tengo. Si quisiera ver otras, pues tan fácil como irme a internet y luego me voy a Bible Gateway, que es esta. Tal vez no tenga tantas yo, pero online puedo buscar Juan 3:16 y luego le doy buscar
y entonces le doy aquí en All Spanish Translations. Y ya, facilito. Ya nomás le damos aquí. Quiero ver. Agrandemos la letra. Lo mismo. El que cree en la Biblia de las Américas, Dios habla hoy. El que cree, no Biblia de las Américas, el que cree. ¿Esta cuál es? Que dice, pues ahorita vemos cuáles son. Nueva Biblia Viva. Gracias. El que crea, el que cree, el que cree, palabra de Dios para todos, el que crea, el que crea, el que crea, aquel que en él cree, en el que cree, 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 el que crea. Y eso es en español. Ya si eres acá más bilingüe, pues te vas a las de inglés y haces lo mismo si quieres. Te vas y checas todas las versiones en inglés. Aquí le pones All English Translations. Eso es lo que yo hago. Yo hago estos ejercicios, hermano. Esto es parte de mi trabajo cuando preparo mis sermones y quiero estar bien preciso para hablar con autoridad. Claro que consume tiempo, pero cuando llegas a convencerte de la verdad, a ver la verdad, está difícil que te muevan porque tú hiciste el trabajo. Que te lo comprueben con la seriedad que tú estás haciendo el trabajo, te convencen, pero si no, pues, ¿me entiendes?